Las 10 mejores mujeres artistas que han hecho historia. Una selección de mujeres que superaron los convencionalismos sociales y la discriminación machista alcanzando el éxito como artistas. Artemisia Gentileschi, pintora italiana del barroco. Artemisia aprende el oficio en el taller de su padre, Orazio Gentileschi, pintora de la escuela de Caravaggio, con un claroscuro más acentuado y dramático. Es apreciada entre los grandes artistas de su época por sus retratos y escenas con heroínas bíblicas. Se convierte en pintora de la corte y es la primera mujer en ingresar en la Accademia del Disegno de Florencia. Obra clave: Judith decapitando a Halifernes de los Uffizi. Mary Cassatt, pintora y grabadora impresionista estadounidense. Cassatt es sobre todo conocida por sus series de pinturas y grabados con madres y niños, aunque también explora otros aspectos de la vida social y privada de las mujeres. En contra de los deseos de su familia, marcha a estudiar a Francia, donde Edgar Degas se convierte en su mentor. De Degas aprende la técnica del grabado y el dominio de los pasteles. Exhibe con los impresionistas franceses y a su vuelta en Estados Unidos utiliza sus contactos para introducirlos a mecenas norteamericanos. Obra clave: El paseo en barca. Camille Claudel, escultura francesa impresionista. Claudel es durante unos años asistente, modelo y amante de Auguste Rodin, quien tiene una gran influencia en su trabajo como escultora. Trabajando en su propio taller alcanza un cierto éxito comercial y cuenta con el apoyo de mecenas, marchantes y prensa especializada. Sufre de crisis nerviosas que se agudizan hasta el punto de recluirse en su taller y destruir sus obras. Pasa los últimos 30 años de su vida recluida en un psiquiátrico por voluntad de su familia. Obra clave: La edad madura. Beatrix Potter, ilustradora y escritora británica. Beatrix Potter se asocia internacionalmente con sus cuentos ilustrados para niños, más de una veintena de títulos de los que se han vendido más de 40 millones de copias. Comienza su carrera artística ilustrando postales de Navidad, aunque no logra publicar sus estudios por su condición de mujer, también se dedica a la ilustración botánica. Además de los libros, las reproducciones de sus acuarelas, dibujos y otros productos de merchandising se convierten en un éxito de ventas desde su lanzamiento. Obra clave: Perico, el conejo travieso, Peter Rabbit. Georgia O'Keeffe, pintora estadounidense modernista. El estilo de O'Keeffe es tan personal que no se inscribe dentro de ningún movimiento. Sus obras más famosas son las series de flores a gran escala y los paisajes del desierto. En ambas hay elementos de abstracción y expresionismo. Cuenta con el apoyo e influencia del fotógrafo y marchante Alfred Stieglitz, con quien contrae matrimonio. Obtiene éxito comercial y un gran reconocimiento en vida, convirtiéndose en uno de los iconos de la cultura norteamericana. Obra clave: Serie de lirios negros. Tamara de Lempicka, pintora Art Deco de origen ruso. Lempicka vive 10 años de gran éxito en París durante los felices años 20 con un estilo figurativo, geométrico y glamuroso. Es la retratista más importante del Art Deco, con preferencia por las figuras femeninas, el lujo, la moda y el erotismo. Al trasladarse a Estados Unidos pierde el favor de la crítica más interesada en las vanguardias. Femme fatale superficial y clasista, cuya indiferencia por el movimiento feminista y los ambientes intelectuales es mutua. Obra clave: Autorretrato o Tamara en el Bugatti verde.
Frida Kahlo. Pintora surrealista mexicana. La obra de Frida es profundamente biográfica con un estilo muy personal que combina elementos surrealistas, naif y folclóricos. Es famosa tanto por su obra, en especial por sus autorretratos, su dramática vida y turbulentos matrimonios con el muralista mexicano Diego Rivera, como por su peculiar y distintiva apariencia. Vive la mayor parte de su vida juntos a la sombra del éxito de Rivera, pero se ha convertido desde los años 70 hasta la actualidad en un icono del feminismo y la cultura hispana. Obra clave: Las dos Frides. Louise Bourgeois. Escultora francesa y estadounidense. Bourgeois nutre su creatividad artística con los traumas infantiles de su infancia y las emociones reprimidas. Es considerada la madre del confessional art y una de las artistas fundamentales del siglo XX. Otros temas recurrentes en su obra son el cuerpo humano, la arquitectura, la memoria, la sexualidad y la fragilidad. Obra clave: Maman. Leonora Carrington. Pintora surrealista, escultora, grabadora y escritora inglesa y mexicana. Carrington se introduce en el ambiente de los surrealistas en París de la mano de su amante Max Ernst. En 1942 busca asilo en México, donde traba amistad con Frida Kahlo y Remedios Varo y crea la mayor parte de su obra. Su lenguaje pictórico combina lo siniestro, lo sobrenatural, los símbolos religiosos y la psicología de Jung en mundos imaginados, personales y subjetivos, donde se entremezclan sueño y realidad. Obra clave: Autorretrato en el albergue del Caballo de Alba. Ellen Frankensolar. Pintora expresionista abstracta estadounidense. Frankenhaler, seguidora de Palek y de Kooning, desarrolla una técnica pictórica propia para aplicar la pintura al lienzo, que consiste en licuar la pintura al óleo con aguarrás y dejar que la tela sin tratarla absorba, eliminando cualquier sensación de tridimensional. Esta técnica inspira el movimiento de campos de color precursor del minimalismo. Obra clave: Montañas y mar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video.